Bienvenidos a nuestros seguidores de Hunter Colombia. Hoy vamos a hablar de los almacenes de evidencia. Generalmente estamos acostumbrados a pensar que de pronto hay de un tipo o dos, pero vamos a tratar los 6 tipos de almacenes de evidencia. También de pronto qué elementos no son recibidos en los almacenes y por qué. Y finalmente la estructura de cómo se debe ubicar los espacios de un almacén de evidencia. Los almacenes de evidencia se dividen o se clasifican más bien en general, satélite, armerillo, unidades de recepción de elementos de prueba, generalmente en los laboratorios, transitorios y particulares. Son los 6 tipos. El primero de ellos, los almacenes generales, son los que corresponden o pertenecen a la Fiscalía General de la Nación, se encuentran en las ciudades capitales de los departamentos o donde se encuentran las direcciones seccionales de Fiscalía. Aquí se custodia de manera permanente los elementos de prueba, es donde todas las entidades que recolecten, embalen y rotulen elementos los llevan allá o los llevan a los peritos, pero generalmente se lleva al almacén general de evidencias. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estamos muy lejos de la cabecera municipal, de la cabecera departamental, en este caso la ciudad capital del departamento, y no podemos desplazarnos para llevar los elementos? Para eso la Fiscalía General de la Nación ha determinado los almacenes satélite, que son lo mismo que el almacén general, pero en ciudades o cabeceras municipales que se determinen por necesidades del servicio. Generalmente se colocan en ciudades equidistantes a la ciudad capital, pues para que faciliten que las unidades de policía judicial que se encuentren a más distancia de las capitales pues puedan llevar los elementos allá. Cumple la misma función desde que se entregan los elementos hasta que se ordena su disposición final, su entrega, su devolución o su préstamo. ¿Cómo se conforman o cuál es la estructura física de un almacén de evidencias? Para esto, entonces vamos a tener en cuenta el manual de almacenes de evidencia de la Fiscalía General de la Nación, donde nos dice cómo es la estructura física, cómo se dividen los espacios de un almacén. Entonces el primero de ellos es el área administrativa. El área administrativa del almacén de evidencias es denominada en el manual de almacenes de evidencia como front office. Aquí se ubica el área de administración, se ubica el área de recepción, es decir, donde se espera que las personas lleguen y pidan alguna orientación y demás. No lo confundamos con recepción de elementos, es recepción pues en general. Y el área de entrega de elementos de prueba, que es donde los servidores de policía judicial o donde las entidades que corresponda van a entregarlos y van a dejar su constancia. Se va a sistematizar la información de la entrega de los elementos de prueba y pues ahí es donde se va a hacer tránsito al bodegaje de los mismos. La segunda parte de los almacenes de evidencia es la back office, es la zona de almacenamiento, donde definitivamente están los estantes, donde están los palets que se denominan los racks, que son las estructuras metálicas y las estructuras en madera para soportar de pronto varias pilas o varios niveles, digámoslo así, de almacenamiento, y a la vez pues poder clasificar los elementos por su naturaleza, por facilidades de embalaje o por agrupación y demás. Recordar que normalmente todos los almacenes de evidencia, tanto generales, satélites como transitorios, que lo vamos a tratar más adelante, deben tener un espacio para cadena de frío por si se necesita. ¿Qué elementos no ingresan a los almacenes de evidencia generales y satélites? Primero, por su naturaleza, nos dice el manual de cadena de custodia, que son armas de fuego, municiones y explosivos. Ya vamos a mirar los tipos de almacenes de evidencia de armerillos, donde se guardan este tipo de elementos como armas de fuego. Sustancias químicas que significan peligro para la salud o integridad de las personas, pues lógicamente sustancias comburentes, sustancias químicas, sustancias combustibles no se van a almacenar ahí porque pueden significar un peligro, pueden generar de pronto alguna ignición por simpatía, por algún cortocircuito, etcétera, y pues puede quemarse todo el almacén. Entonces no se deben almacenar ese tipo de elementos. Sustancias biológicas. Las sustancias biológicas generalmente hacen referencia a aquellas que se encuentran como tejidos, partes corporales y demás. ¿Por qué? Porque para eso está medicina legal. Sin embargo, cuando tenemos sustancias biológicas que ya han sido recolectadas, sometidas a su correspondiente secado con los hisopos, como vamos a explicar más adelante, cómo se recolecta una sustancia biológica para que se pueda embalar y rotular sin necesidad de someter a cadena de frío, con los controles, con los hisopos y demás, estos elementos sí se pueden enviar a los almacenes de evidencia porque no significan ningún tipo de peligro biológico ni para la seguridad de las personas y tampoco van de pronto a degradarse por de pronto alguna condición de almacenamiento indebido, que ya están
en estado seco, ya se pueden preservar de una manera más sencilla. Estupefacientes no se almacenan, no se guardan en los almacenes de evidencia, para esto se ordena su destrucción, vamos a tratar ese tema más adelante. Los macroelementos materiales probatorios ya dijimos que en el artículo 256 del Código de Procedimiento Penal nos habla de ellos, el 266 también nos dice que estos elementos pues como tal no se recolectan, sino que se fijan, y las fotografías son aquellas que se embalan y se rotulan. Las fotografías sí irán al almacén de evidencias, las fotografías de embalaje rotuladas. Dinero, joyas y divisas no se llevan a los almacenes de evidencia. Para esto hay una circular reglamentaria que es la DFV DTE 309, que el Banco de la República emana pues para cómo se deben administrar o entregar estos elementos de prueba. Punto importante, tenemos dos tipos de dinero, dinero legal, digámoslo así, dinero real y dinero falso. El dinero real no se embala ni se rotula y se lleva a almacenes de evidencias, tampoco al Banco de la República. El dinero real se consigna en unas cuentas de fondos judiciales de la Fiscalía General de la Nación o de la rama judicial. Este dinero no se embala y se rotula. Cuando es dinero falso, ahí sí se embala y se rotula, porque pues requiere de los análisis correspondientes para determinar su originalidad, si es de pronto, las trazas, digámoslo, de donde proviene, alguna imprenta en especial y cosas y demás que se requieran dentro del proceso investigativo. Este sí se embala, el real no, el real se consigna. Respecto de joyas y otras cosas, pues ya sabemos y hemos hablado en módulos anteriores que la Fiscalía puede ordenar su entrega, su devolución, o si se almacenan, para eso está la directiva de la circular del Banco de la República. Y los bienes incautados con fines de comiso. Ya dijimos que en los artículos 82 al 85 del Código de Procedimiento Penal encontramos lo correspondiente al comiso. Sin embargo, nos habla de esta circular 1745 del año 2014. Esta circular fue renovada o fue derogada precisamente por la circular 1296 del 2015, que habla de la FEAP. ¿Qué es la FEAP? O en su acrónimo, es el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, si bien es cierto, la colocamos porque en el manual de cadena de custodia se encuentra esta resolución 1745. Si bien es cierto, la colocamos por eso, pero está actualizada y esta ya se derogó. ¿Qué otros elementos no ingresan al almacén de evidencia? Por inspección física, es decir, aquellos cuyo contenedor no presente las condiciones de vida. Y ya dijimos en otros videos que cuando un contenedor no presenta las condiciones adecuadas de embalaje, pues se debe dejar constancia en las observaciones de la parte posterior del reverso del registro de cadena de custodia, pues para que obren las medidas que corresponda, o se le devuelve a la persona que lo envió y lo rotuló, pues para que lo embale y lo rotule adecuadamente, si es la primera persona que está realizando este embalaje y este rotulado. Porque si ya llevamos una trazabilidad de varias continuidades, de varias personas que han estado en contacto con el elemento, pues ya es más complicado y simplemente se deja la constancia. Se le devuelve a la persona y pues para que esta persona haga lo correspondiente con el elemento, gestione su adecuado embalaje o informe a la autoridad que corresponde respecto de esta novedad, de esta anomalía. Por registro de cadena de custodia o rótulo mal diligenciado, que tenga enmendaduras, que no estén corregidas. Vamos a ver en el módulo de aspectos transversales cómo se corrige una parte, digámoslo así, un punto de los registros de cadena de custodia que esté mal realizado, mal diligenciado, se puede corregir. Vamos a explicarlo, pero si no están corregidas, no se recibe. Si están deteriorados los documentos, tampoco se reciben. Que no sean originales, sino que sean fotocopias. No se reciben fotocopias de registros de cadena de custodia, tienen que ser los formatos originales. Y que los formatos no sean coherentes, es decir, que me están entregando un arma de fuego y me dice que es estupefaciente. La información no corresponde. Finalmente, verificaciones del SPOA. El SPOA, ya hemos dicho en otros apartes que el SPOA es el sistema informático que la Fiscalía General de la Nación ha designado o ha contratado o ha construido, digámoslo así, a lo largo de los años del sistema acusatorio para poder registrar ahí todas las actuaciones de policía judicial y los elementos de prueba. Allí, cuando una persona embala y rotula un elemento, al llevarlo al almacén de evidencias, debe insertar también esa continuidad que registra en el formato, debe registrarla en el sistema SPOA.
Es decir, subir esa información, cargarla para que cuando lo vaya a entregar al almacén verifican, si usted ya lo va a entregar acá, entonces efectivamente. Si no lo ha hecho, pues no se lo van a recibir. Tiene que desplazarse hasta un punto donde haya acceso a la intranet de la Fiscalía, .espoa, con su usuario, con su clave, ingresar al elemento de prueba con la noticia criminal, registrar el movimiento del elemento de prueba y ahí sí regresar al almacén de evidencias para que le reciban el elemento. Almacén transitorio. Son los almacenes que maneja Policía Judicial, sea Fiscalía General de la Nación o sea Policía Nacional. Aquí hay una situación y es que también lo maneja Medicina Legal pues con sus elementos que le son allegados allá, pero los almacenes transitorios de evidencia, su finalidad esencial no es almacenar elementos por tiempo indeterminado, no. Su finalidad es exclusivamente almacenarlos mientras se entregan al almacén general. Ese es el concepto original de los almacenes transitorios. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos tipos de elementos que vienen guardándose o que se almacenan por mucho tiempo en este tipo de almacén transitorio. ¿Por qué? Porque no lo reciben en los almacenes como ya mencionamos, especialmente ¿cuáles? Tenemos elementos de prueba, ya dijimos, mientras que se llaman almacén general. Tenemos armas de fuego, municiones, explosivos, no lo reciben en el almacén general, entonces mientras Policía Judicial, con base en el decreto 2535, gestiona su traslado a los almacenes de armerillo, que es el otro tipo de almacén que vamos a ver, le corresponde guardarlos en los almacenes transitorios. ¿Qué pasa? Que a veces esta gestión puede demorarse un buen tiempo y pues ahí es donde Policía Judicial se ve abocado a tener estas armas, estas municiones, estos elementos en sus almacenes transitorios por un determinado tiempo que puede generar de pronto algunas pérdidas, manipulaciones o demás, como se ha visto en algunos casos. Entonces la idea es que tan pronto como se guarde el elemento del almacén transitorio, se gestione lo más rápido posible su traslado de los almacenes de armamento de los armerillos de la Policía, del Ejército Nacional, de las Fuerzas Militares. Pero, ¿por qué hubo varios años en los cuales en muchos almacenes de armamento no recibieron elementos de prueba tipo armas de fuego y municiones? Porque hubo unas intervenciones a este tipo de almacenes por pérdida de armas de fuego, como vamos a explicar más adelante. Elementos biológicos, mientras que se hace tránsito a los almacenes generales o mientras se llevan a los peritos. Estupefacientes, mientras se gestiona la destrucción de los mismos, pues también se almacenan en los almacenes transitorios, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque pues debería ser, que así como pasa con los explosivos, como explicamos en otro video, que en el mismo lugar de los hechos se puede hacer la destrucción de los mismos dejando constancia en el acta, pues debería ser que las armas de fuego sean llevadas directamente por Policía Judicial a los almacenes de armamento o que los estupefacientes sean destruidos de manera inmediata, pero no es así. Los remanentes, en este caso, ya explicamos que los estupefacientes se toman muestras, se envían al laboratorio y quedan un remanente que es el grueso de la sustancia. Debería ser que se coordine la destrucción de este remanente, pero generalmente se demora un buen tiempo, mientras que la Fiscalía asume el caso, la Fiscalía de Conocimiento, se determina qué otras cosas hay por hacer y pues ahí se pueden pasar varios meses incluso. Entonces, mientras tanto, Policía Judicial debe guardar este tipo de elementos en sus almacenes transitorios. Factor de mucho riesgo, guardar armas, guardar estupefacientes. Son elementos muy apetecidos por el factor corrupción y pues puede presentarse muchas conductas anómalas ahí. Dinero, joyas y divisas, ya dijimos, pues mientras que se gestiona su consignación a las cuentas de fondos judiciales o mientras que se entregan al Banco de la República, también harán parte del almacenamiento de estos transitorios. Las unidades de recepción de elementos de prueba son aquellos espacios donde se reciben, se sistematizan y se radican los elementos de prueba que llevan los investigadores o las personas que los trasladan a los laboratorios para sus análisis. Es decir, aquí hay una persona que se encarga de recibirlos y de gestionar a qué perito del laboratorio. En Colombia hay varios laboratorios regionales, por ejemplo a nivel policía o de fiscalía de STI, pues manejan sus grupos de laboratorios donde hay diversas especialidades, al igual que medicina legal. Entonces debe haber una persona en una unidad o un espacio determinado como unidad de recepción donde esta persona encargada de ahí reciba los elementos, los tenga mientras que se los entrega a los correspondientes peritos. Entonces, este elemento va para balística, entonces se le entrega al perito de balística, se radica, se sistematiza y una vez que ya se ha hecho el análisis del elemento, ya se tiene los resultados del mismo, pues vuelve a esta unidad de recepción para cuando el investigador venga, ahí es donde le entregan. Ya si el investigador necesita hablar algo directamente con el perito, pues lo puede dialogar, pero el trámite de recepción para análisis
y de entrega después de analizados se hace por medio de las unidades de recepción, o ese es el deber ser, lógicamente. Los armerillos, como ya dijimos, son aquellos destinados por el decreto 2535, donde en su artículo 95 nos dice que se custodiarán bajo orden de la autoridad competente en los almacenes de armamento de las fuerzas militares y de la policía. ¿Cuál es una pequeña sugerencia que podría ser la pequeña dilación de este tránsito de estas armas de fuego a estos tipos de almacenes? Pues que cuando la Policía Nacional, Policía Judicial o cualquier persona captura a alguien con un arma de fuego, esta arma de fuego finalmente va a parar a los almacenes transitorios de Policía Judicial, allá donde va a parar, mientras se lleva a los almacenes de armamento. ¿Qué pasa? Ya dijimos, pueden pasar un tiempo considerable mientras se gestiona la orden de entrega por parte de la autoridad competente, y aquí es donde corre peligro el elemento. ¿Por qué? Por muchas circunstancias que dijimos, no hay medidas de seguridad de pronto idóneas, factor corrupción y demás. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Pues que se pueda modificar ese punto y en vez de esperar la orden de la autoridad competente, igual el elemento se tiene que entregar. Pues que sea Policía Judicial quien directamente lo lleve y lo entregue. Para eso deben surtirse algunas actualizaciones y algunos cambios jurídicos, pero sería muy viable y facilitaría el trabajo de Policía Judicial. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que de algunos almacenes de armamento se han perdido, tanto ya después de almacenados en las fuerzas militares y policía, se han perdido armas de fuego que están circulando nuevamente entre la delincuencia. También de almacenes de la Policía Nacional se han perdido armas de fuego, y almacenes de evidencia de la Fiscalía, es decir, transitorios. En todas las áreas, todo lo que tenga que ver con armas de fuego, con dinero, con estupefacientes, son elementos susceptibles, apetecidos por la delincuencia y que son requeridos para que vuelvan a circular en el mundo de pronto de los hurtos, de los homicidios y demás. Entonces, pues, finalmente terminan gestionando la manera de volverlos a obtener. ¿Cómo? Pues ya las investigaciones dirán cómo fue que esos elementos se perdieron de los almacenes y volvieron a parar en las calles, pero lo importante es que se han perdido en repetidas ocasiones. Entonces, una sugerencia que de pronto se puede hacer de manera respetuosa por parte de los entes de policía judicial es que se gestione este trámite para que sea más expedito, más rápido. Almacenes particulares son entidades, ya dijimos, que no son de fuerza pública, no son de fiscalía, no son de medicina legal ni de laboratorios de las entidades de policía judicial, sino que son totalmente aparte, como por ejemplo sector salud. Por ejemplo, la parte de investigación privada, o en el tema de investigación privada, manejamos cuerpos de peritos particulares que hacen análisis a elementos de prueba o hacen los contraperitajes denominados así. Entonces, cuando este tipo de elementos pueden ser obtenidos en préstamo por parte de la Fiscalía para que se lleven a los análisis que se les deba hacer en las entidades privadas, pues estas entidades privadas deben contar con un espacio determinado, designado, como almacén particular. ¿Quiénes son los que más almacenan este tipo de evidencias? Ya lo hemos visto, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Sector salud. Si una víctima llega por agresión sexual a un hospital, a una clínica, debe hacérsele la ruta de atención a víctimas de agresión sexual y debe recolectarse muestras de fluidos biológicos, los barridos, los frotis o como le denominen en la entidad. Estos elementos resultantes con resultados biológicos deben almacenarse en un almacén particular mientras se le entregan a policía judicial, mientras se hacen llegar por medio de comisarias de familia, si es que estamos en un sitio donde no haya ni siquiera Policía Nacional, se hacen llegar a las unidades de policía judicial de las fiscalías. Entonces deben contar con espacios adecuados, no las droguerías o los espacios de bodega de drogas o medicamentos, no los cajones de las oficinas o los espacios de las estaciones de enfermería, no se deben guardar ahí como en muchos casos puede pasar, ni en los anaqueles, ni en mi locker, no. Debe contar con un espacio. Lo que pasa es que pues todavía de pronto no se ha ajustado mucho ese tema de los almacenes particulares, pero sí está pendiente de que se actualice. Finalmente entonces, aquí están los 6 tipos de almacenes, ya miramos cuáles son, ya miramos la estructura física, ya miramos los elementos que no se permiten en los generales y los satélites, al igual que los transitorios, los armerillos y los particulares y las unidades de recepción en los laboratorios. También miramos las vicisitudes que se pueden presentar sobre todo con los almacenes transitorios, donde hay muchas evidencias que no reciben en los generales y en los satélites, pero que Policía Judicial sí debe guardarlos y corren un gran riesgo. Entonces, primero la sugerencia,
colocar estructuras apropiadas de seguridad y apropiadas de almacenamiento. No mezclar elementos de prueba en los almacenes transitorios, sobre todo porque los almacenes de la Fiscalía ya tienen unos protocolos muy definidos. En los almacenes transitorios debe ir un espacio para cadena de frío, claro, y debe ir un espacio o área de secado. Cuando, ya dijimos en el video anterior o en un video de recolección de prendas de vestir, por ejemplo, si tenemos prendas impregnadas de sustancias o fluidos en estado húmedo, si tenemos sustancias vegetales, no se pueden embalar así, toca someterlos a secado y ese secado no puede ser ni con un, perdón la expresión, ni con un ventilador, ni con un secador, ni al aire acondicionado, ni al sol. ¿Por qué? Porque degrada los elementos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Secarlos a temperatura ambiente o temperatura de cuarto, y para esto los transitorios deben contar con un área de secado, deben contar con un espacio para cadena de frío y deben contar con estanterías, con los racks adecuados para guardar los elementos de manera idónea, que no se mezclen, que no se dañen, que no se degraden, que no haya humedad, por ejemplo, y que conserven la seguridad que deben tener los elementos de prueba como uno de los requisitos de validez primordiales. Con esto concluimos. Esperamos, como siempre, que te sea de utilidad. Recuerda que somos Hunter Colombia, el mejor servicio siempre. No somos una marca. Somos garantía para su seguridad.